Faltan 20 minutos para las 11 de la mañana, ya a esta hora ya en Santa Cruz nos ponemos en contacto vía Zoom con el doctor José Carlos Sánchez hasta la ciudad de La Paz. No sé si tenemos retorno. Doctor, buen día, un saludo cordial. Hola, ¿cómo está? ¿Tenemos ya el retorno correspondiente, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, buen día. Bueno, Estamos... desde Cochabamba les mando un saludo. desde Muchas Cochabamba. gracias por la invitación a toda su audiencia y a usted en particular. Gracias, querido doctor. Bueno, antes de ir con la entrevista, doctor Carlos, José Carlos Sánchez, queremos agradecer infinitamente por esto de la... ¿Con qué cámara estamos, Pedro? Ya, por este obsequio, ya, literato que indudablemente llena un gran vacío de conocimiento en cuanto respecta precisamente a la línea política del país. Gracias, doctor. Lo vamos a utilizar permanentemente en el sentido de los datos y de porque es una literatura pero muy especial que llena los vacíos correspondientes, especialmente en el sector de prensa. Bueno, pasamos. Volvemos a la entrevista, Pedro. El partido como movimiento de tercer sistema se encuentra con los requisitos del Tribunal Supremo Electoral en regla. Determinaron participar solos en las elecciones del 2025 o en alianza con otros partidos. ¿Cuál es la versión, doctor? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Va a ser un gusto aclarar la situación del movimiento Tercer Sistema. Ya. El movimiento Tercer Sistema está regulándose de acuerdo a la ley 1096. Los estatutos fueron aprobados por el Tribunal Supremo Electoral ya hace varios meses. Ese requisito estaría totalmente cumplido. En fecha 30 de marzo se llevó a cabo el Congreso Nacional para la renovación de la Directiva Nacional, tal como manda la ley 1096. Se llevó a cabo el Congreso y bueno, para que eso tenga el formalismo pleno y estar el partido habilitado con la renovación de su directiva, falta la resolución correspondiente que tiene que dictar el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, estaríamos muy cerca de estar totalmente habilitados para participar en la elección del 2025. Sin embargo, las decisiones sobre si se van solos o se van en alianzas, hay una línea nacional dictada por la Directiva Nacional que sostiene que el partido está abierto para tratar de hacer alianzas con agrupaciones, con otros partidos políticos y así fortalecer una fuerte oposición al movimiento al socialismo. Entonces, seguramente en los próximos 2 meses, entre mayo y junio, se va a tener un panorama mucho más claro de con qué fuerzas políticas el movimiento Tercer Sistema se va a aliar o no se va a aliar. Pero el hecho de que el movimiento Tercer Sistema va a participar en el 2025 es prácticamente un 100% porque estamos obligados y hay una certificación del Tribunal Supremo Electoral que ha sido informada por el presidente nacional, doctor Félix Pazzi, de que el movimiento Tercer Sistema está en la obligación de participar en el 2025. Claro, el mes de mayo es el mes que va a brindar precisamente el Tribunal Supremo Electoral, quienes están habilitados en realidad y con toda la documentación en regla en el sentido de poder competir en las próximas elecciones del 2025. Sin estos documentos, indudablemente va a ser vano las alianzas como tal, porque de una u otra forma no suman. O por lo menos esa es la lectura. No, así es. Y además hay que llamar a una reflexión a todos los que ya se lanzaron como candidatos con tanta anticipación. Sí. Es bueno que la población sepa que solamente existen 11 partidos políticos con alcance nacional en este momento, de los cuales solamente 3 o 4 ya han cumplido con los requisitos. Sin embargo, existen
mucha mayor cantidad de posibles candidatos presidenciales que dónde van a ir. O sea, hay que esperar todavía las posibilidades de alianzas, la posibilidad de existencia formal de esos 11 partidos políticos y tal vez alguno más que con posibilidades altas obtenga su personería jurídica. También hay que esperar que de esos 11 partidos, algunos tienen la posibilidad de perder la personería jurídica. Entonces, la población y los analistas, entre comillas, muy preocupados porque hay 15, hay 20 posibles candidatos a la presidencia. Eso es un absurdo, porque no pueden existir más candidatos que cantidad de partidos nacionales, ¿verdad? Naturalmente. Entonces, toda esta situación se va a ir aclarando con el paso de los meses. Incluso las encuestas de intención de voto que están sacando en este momento pueden quedar al aire, porque varias de esas personas que están siendo medidas por la estadística de ciertas empresas, es posible que no sean candidatos. Doctor, usted es un constitucionalista y maneja muy bien esto de los datos legales. ¿Y en qué queda esto de los plataformeros, de aquellas agrupaciones ciudadanas que se ha visto mucho en Santa Cruz? Mucho porque ni bien se servían un helado, y si esto se notó, se conformaban cuatro pelados, en fin, y de una vez por todas manejaban esas agrupaciones ciudadanas que se entrometían en las manifestaciones, y ahí los tenemos de parlamentarios, ya, ahí los tenemos, que con una irresponsabilidad tremenda, haciendo gala de la división, del no me importismo y la falta del respeto, y la población se queda con el voto defraudado. Bueno, por eso mismo, por un tema de responsabilidad, he planteado varias de esas ideas en el libro que usted hacía mención al Sí. inicio de la entrevista, que titula Cambio Responsable, ¿no? Y hago varios de esos análisis. Uno de los elementos esenciales de la democracia es que exista la libertad de expresión, ¿no? Entonces, no hay que criticar a esas plataformas, a esos jóvenes que intentan participar en política. Hay que ver la manera de apoyarnos mutuamente, sobre todo a los nuevos que estamos comenzando este camino tan duro. El tema político había sido muy duro porque hay normativa, hay dinosaurios que perjudican internamente en todas partes, no ceden ningún espacio, no dan oportunidad a las generaciones nuevas ni a las venideras. Entonces hay que hacer otro tipo de trabajo. Si bien nuestros parlamentarios en su mayoría son ineficientes, también es consecuencia de la falta de estructuración, de la falta de formación ideológica y de tener las líneas claras. Es por eso que nosotros en el partido y particularmente yo voy generando estructuras con una línea de pensamiento más o menos similar para luego tratar de hacer propuestas y que cuando tengamos representación en el Congreso, que es lo que esperamos tener el 2025, podamos ser una bancada, ya sea de oposición o del oficialismo, dependiendo si se gana o no las elecciones, que sea constructiva para el país. Porque lastimosamente, hasta aquí que hemos visto que hay diputados y hay senadores de la supuesta oposición que cuando tienen que elegir algo y están vendidos al masismo, pues no van, se enferman, buscan algún justificativo para que la votación corra y ellos no sean los que tengan que perjudicar el asunto. Es así que se ve ya una división incluso en la bancada de Comunidad Ciudadana. Hay un pequeño grupo de parlamentarios que no les responde al voto útil que recibió Carlos Mesa, que ha resultado ser un inútil, y no me canso de decirlo porque es un falso opositor que nos viene engañando, al igual que otros muchos que ya vienen participando desde antes del año 2000 en elecciones y seguimos mirando las mismas caras. Por ejemplo, el problema que tenemos en este momento con el Poder Judicial. No se ha podido renovar, no han cesado en sus funciones el 31 de diciembre del año pasado, como dice la Constitución, y se están autoprorrogando. Y esto también es consecuencia del incumplimiento al trabajo que tenían que realizar los asambleístas nacionales, es decir, diputados y senadores. Y ahora estamos en un limbo jurídico porque siguen ejerciendo funciones los del Tribunal Constitucional,
los de la Corte Suprema, estando su plazo vencido el 31 de diciembre para seguir ejerciendo funciones y están contraviniendo la Constitución. Yo me ratifico por medio de su prestigioso medio de comunicación en declaraciones que he tenido en otros medios. Todos los actos de estos magistrados a partir del 1 de enero del 2024 son nulos de pleno derecho porque están usurpando funciones. Y esto es consecuencia de la mala labor realizada en la Asamblea Legislativa Nacional. ¿Qué quiere decir esto de que esto es la convocatoria para la elección de las autoridades judiciales se puede convertir en un blef o es un blef? ¿Qué pasa con esto? Bueno, ahora no les queda otra que avanzar con la convocatoria, porque ya ha habido organismos internacionales que se han pronunciado sobre este problema que hay en Bolivia. La independencia judicial es un elemento esencial en la Constitución y en el estado de democracia en el que tratamos de vivir, ¿no? Entonces, si no hay esa elección y están usurpando funciones, ya se va notando la intromisión también del órgano ejecutivo en el judicial. Y eso va contra el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que sostiene que los órganos de poder son independientes y son 4: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Lastimosamente, eso se pone en duda y eso tiene que hacer, entre otros elementos en el país, para que gente nueva se sume a proyectos políticos y todos juntos tratemos de jubilar a todos estos señores que están viviendo de la política y de nuestros impuestos desde hace más de 20 años. Con elementos como estos y con fundamentos además de orden legal y de orden económico, es que tenemos que demostrar en las próximas elecciones nacionales que todo este grupo de políticos que ya están rancios porque están avinagrados, tienen que hacerse a un lado. Y no se van a hacer a un lado con gritos, ni con entrevistas, ni con nada de eso. Se van a hacer a un lado perdiendo las elecciones nacionales. Y para eso tenemos que organizarnos los que queremos cambiar el rumbo del país para que tenga un rumbo positivo y sea un país de esperanza para nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos entrando a una debacle económica, tenemos déficit fiscal, no hay plata, la mora en los bancos está creciendo cada día más. ¿Qué hace el gobierno? Nada. Se tienen que sentar a negociar entre Evo Morales y Luis Arce por medio de intermediarios para ver si les aprueban los créditos internacionales y seguir jugando a la bicicleta. Porque sin créditos internacionales no somos productivos. Y eso es resultado de la mala administración estatal que le ha dado tantos años el movimiento al socialismo a nuestro país hasta dejarlo pobre. Todo eso tiene que cambiar. Tenemos que comenzar por exigir el respeto a la Constitución, a las leyes y pedir elecciones justas. Sin elecciones justas vamos a seguir en la duda. El problema del 2019 hasta el día de hoy no se ha aclarado. Hubo fraude, hubo golpe, los opositores de ese entonces no continuaron con las investigaciones sobre el fraude. ¿Y qué es lo que pasó? Se rechazó esa investigación. Fueron para la foto Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros que además pactaron con el movimiento al socialismo y permitieron que vuelvan a participar en elecciones y le dieron todo un año para que se rearticule y fuimos a otras elecciones con las mismas reglas del juego. Y prueba clara de que así fue y que el gobierno de transición es un error histórico y que pactó con el MAS es la ley, anótenla bien, 1266 del 23 de noviembre de 2019, por la que Yanine Áñez, promulgándola con la aprobación del Congreso en su mayoría masista, dice, vamos a elecciones con las mismas reglas del juego de la elección anulada. Si se anuló una elección, ¿por qué ella y los políticos de ese tiempo aceptaron ir a elecciones con las mismas reglas del juego? Es simple lógica. Y ese ha sido el punto inicial para que yo me anime a participar de manera activa en política y dar la cara, para abrirle los ojos a la población y para que se sume gente nueva a estos análisis y desenmascare a todos los falsos que viven de la política y que lo único que buscan es satisfacer sus necesidades personales. Así, de esa forma se puede garantizar la democracia y las libertades políticas. Lo que tenemos que buscar y tenemos que reclamar todos primero es la libertad a la libre locomoción. O sea, no puede ser que si a Evo Morales no le dan un capricho, nos bloquee caminos, nos bloquee carreteras, y aquí en Cochabamba es donde más sufrimos eso,
porque la gente de Evo Morales está en el Chapare y Cochabamba prácticamente queda aislada del resto del país. ¿Y sabe qué? Y es bueno que lo sepan en Santa Cruz y en el resto del país, las autoridades electas de Cochabamba no dicen nada cuando pasan esos bloqueos. El gobernador, obviamente masista, pues no dice nada porque no quiere pelear ni con Evo ni con Arce. Y el resto de los alcaldes se quedan callados y todos los cochabambinos perjudicados. Y esto también afecta al resto del país, pero el primer impacto es para Cochabamba. Tenemos que buscar la libertad de locomoción, primero, y segundo, la libertad de expresión, porque resulta que, por ejemplo, y se los lanzo este dato, puse propaganda de la venta del libro en la revista de Boliviana de Aviación. ¿Y sabe qué ha pasado? Han emitido la revista y luego alguien, que no sabemos quién, ha ordenado que la retiren, que corten mi propaganda de venta del libro Cambio Responsable de la revista de BOA y que vuelvan a imprimirla o que vuelvan a ponerla sin mi anuncio de que usted puede Dios. comprar el libro en www.moviendobolivia.org. Entonces no hay libertad de expresión. Ni siquiera puedo tratar de promocionar en la empresa estatal BOA un libro que he escrito. Imagínese eso. Qué barbaridad. Y es una falta de respeto a algo que está constituido en la Constitución Política del Estado, la libertad de expresión. No Lo sé. que pasa es que vos has hablado de democracia. Sí. Queremos elecciones limpias, queremos libertad de locomoción, que también está en la Constitución, queremos libertad de expresión, porque no podemos permitir que nos tapen la boca. ¿Qué es lo que quieren? Si no pensamos igual que los del movimiento al socialismo, los del gobierno, o como piensa un gobernador, o como piensa un alcalde de cualquier lugar de Bolivia, resulta que tenemos que callarnos o nos callan. Entonces no tiene sentido eso. Hay que hacer la lucha. Hay que hacer la lucha denunciando estos hechos en los medios de comunicación que se puedan para que el país sepa y se sumen más a denunciar por redes sociales o por donde se pueda cualquier corte a las libertades humanas individuales y colectivas. Las diferencias al interior de la Comisión de Constitución que regula las elecciones judiciales son notorias. Este proceso aún así debe seguir adelante en estas elecciones. Lo que pasa es que esas diferencias en la Comisión de Constitución tienen que ser resueltas. Tengo entendido que una postulante ha planteado un amparo constitucional por la vulneración a sus derechos en una de esas comisiones o en el procedimiento para que la elijan y que pueda ser después votada para ser del Consejo de la Magistratura. Entonces ha metido un amparo y es legal que en el amparo la sala constitucional de turno a la que le ha tocado dicte una medida cautelar, precautoria, mientras se resuelve el amparo y paralice ese tema del trámite. Es legal. Todos van a utilizar los mecanismos legales para hacer valer sus derechos. Sin embargo, el perjuicio es bastante grande porque al vulnerar derechos de varias personas, entonces los de la comisión y los de la Asamblea Legislativa están haciendo que esto se dilate aún más. Al comienzo de la entrevista les decía, están usurpando funciones en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, porque su plazo ha vencido el 31 de diciembre. Y al usurpar funciones, sus actos pueden ser revisados y declarados nulos. Y además ya son nulos de pleno derecho, de acuerdo a la Constitución, porque el que usurpa funciones, pues no pueden valer sus actos. Y al atrasar la comisión y no dar rienda suelta a que avance la selección de los candidatos para ir al Tribunal Constitucional, al Consejo y a la Corte Suprema, nos siguen perjudicando a todos los bolivianos. Es legítimo derecho reclamar, es legítimo que una sala constitucional ponga la medida precautoria mientras resuelve la sentencia. Y ojo, aquí hay un peligro más, que creo nadie lo ha dicho. Salga bien o salga mal esa sentencia constitucional en primera instancia, donde la haya presentado esta abogada, que es candidata para el tema judicial que estamos hablando, puede ser que se mantenga o no la medida cautelar constitucional. Es decir, sin importar el resultado de la sentencia constitucional en primera instancia, en la sala constitucional donde está, si se mantiene la medida cautelar de que no puede avanzar el proceso de selección hasta que se resuelva en revisión esta primera sentencia constitucional y además que se resuelva en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre autoprorrogado,
Miren este problema. Autoprorrogado cuyas decisiones pueden ser nulas, son nulas de pleno derecho, pueden paralizar toda la elección. ¿A quién le conviene esta paralización? ¿A quién? Es simple lógica. Le conviene a los autoprorrogados. Es decir, que esta medida cautelar que ha presentado y que le ha dado curso la Sala Constitucional de turno, que le ha tocado a esta abogada que se está presentando a las elecciones, si se mantiene, estamos hablando de que posiblemente entre 6 meses y un año más no haya avance para la selección de los candidatos. ¿Se da cuenta de este detalle? La población se tiene que dar cuenta. Si esta medida cautelar constitucional se mantiene en revisión una vez dictada la sentencia constitucional en primera instancia, es posible que no avance este proceso de selección dentro del próximo año. Ahora, doctor, ya por último y pasando ya a esto del Tribunal Supremo Electoral, hay partidos divididos y subdivididos en el oficialismo. Esto en Creemos, en el MAS, al igual que en Comunidad Ciudadana. Ya, el MTS hará que las fechas de plazo y fechas de sean respetadas, porque de lo contrario pueden decir, bueno, señores, yo no voy y de ninguna forma voy a llegar a respetar que sea y se defina solamente el 5 o el 10 de mayo, como dice el Tribunal Supremo Electoral. Pero, ¿y luego qué? ¿Va a pasar lo mismo que la candidata? No, le voy a dar una respuesta. A ver, por favor. Primero, el movimiento al socialismo no debería tener la potestad de interferir en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. El que no cumple con las fechas, con los plazos dictados por la autoridad que es el Tribunal Supremo Electoral, pues está sujeto a perder la personería jurídica. Pero como sabemos que se viola la Constitución las veces que quieren los masistas, yo le digo una alta posibilidad de que como no le va a alcanzar el tiempo al MAS para cumplir con los requisitos, el Tribunal Supremo Electoral es muy posible que aumente ese plazo. No. Lastimosamente, si pasa eso, va a ser una muestra más de que el Tribunal Supremo Electoral trata de favorecer al partido de gobierno. Veremos qué es lo que pasa. Esa es una hipótesis. Ojalá que no ocurra, porque es un riesgo para los demás partidos que indudablemente han manejado con seriedad esto de los plazos. Ahora, hay que puntualizar lo de Comunidad Ciudadana. No es un partido político. Comunidad Ciudadana es una alianza entre el FRI, que es el Frente Revolucionario de Izquierda, y una agrupación departamental. Ahí nace Comunidad Ciudadana. Es decir, Comunidad Ciudadana no es un partido político, es una alianza de la que se ha valido Carlos Mesa para participar en las elecciones. Nada más. Creemos, no es un partido político de alcance nacional, es un partido con alcance departamental y para poder participar en las nacionales ha hecho una alianza con UCS. Ahora están distanciados. Johnny Fernández distanciado de Camacho y Camacho de Johnny Fernández. Entonces creemos, si quiere volver a participar en la nacional, va a tener que hacer otro tipo de alianza con un partido otro partido nacional que esté legalmente avalado. Y como les digo, si ni el MAS puede meterse a influir en lo que son los plazos, mucho menos los otros partidos. Todos tienen que estar sometidos a las decisiones que tome el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, doctor José Carlos Sánchez, gracias por todo esto que nos relata, que nos da a conocer en el concepto de brindar a la audiencia cuál es la realidad de la vida política que estamos viviendo. Estamos en una etapa preelectoral. Nadie quiere reconocer, estamos en proximidades de las elecciones del 2025 y mire cómo estamos, de acuerdo a lo que nos refleja el doctor José Carlos Sánchez. Un saludo especial para usted, doctor. En cualquier momento lo convocamos nuevamente.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Ha Le sido un placer. agradezco. Saludos especiales. Bueno, son las 11 de la mañana con 5 minutos. Nos vamos